Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir compartiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. De manera que damos gracias a Dios por permitirnos entrar una vez más a sus hogares a través de estos medios, con el único deseo en nuestro corazón de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos en el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, y entramos hoy en el capítulo 16. Vamos avanzando poco a poco y esperamos que en esta medida ustedes también vayan aprendiendo un poco más de nuestro Señor Jesucristo y su obra aquí en la tierra para salvación del hombre pecador. Dice la palabra de Dios en Juan 16, versículo, vamos a partir del versículo 7. Juan 16, 7 al 15. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Consolador, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Interesante pasaje de la palabra de Dios, todo referente al Espíritu Santo, y ya hemos hecho varios devocionales relacionados con el Espíritu Santo y sus funciones aquí en la tierra. Jesús es muy claro aquí. Él venía hablando de que Él dijo que tenía que irse y sus discípulos, más que alegrarse, se entristecían. No tenían claro por qué Él tenía que irse, pero era necesario que Cristo volviera al Padre para que se cumpliera el plan de Dios. Si Jesús, por ejemplo, si Jesús no hubiera llevado a cabo su misión, no había existido el Evangelio, porque el Evangelio nos narra la vida y las obras, los hechos de Cristo aquí en la tierra. Si no hubiera muerto, no podría haber limpiado nuestros pecados, no podría haber resucitado ni derrotado a la muerte. Así que era necesario que Él muriera. Si no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo entonces no habría podido venir. O sea, todo era el plan de Dios. Tenía que suceder una cosa con otra. Cristo tenía que morir en la cruz, tenía que resucitar al tercer día, tenía que ir al lado del Padre para enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, que viniera a la tierra y morara en nosotros. Ahí está muy clara la función que venía a ser el Espíritu Santo de Dios. El versículo 8-11 nos habla de tres funciones importantes. Note, tres tareas importantes.
Usted saque su propia conclusión. Ninguna de estas tareas habla de lo que predican por allí y hacen por allí, incluyendo en las televisoras, haciendo espectáculos, resaltando al hombre y no a Cristo. 3 funciones especiales. Número 1, convencer al mundo de pecado y llamar al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y la necesidad de un Salvador. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, no es usted el que convence a la persona, es el Espíritu Santo. Número 2, revela la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente presente en la tierra. Así que el Espíritu Santo es el que revela la norma de la justicia de Dios a todo aquel que cree. No así al que no cree. Y número 3, demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Esa es una función del Espíritu Santo. Por eso es que al Espíritu Santo estar morando en nosotros, nosotros podemos vencer al pecado, vencer las tentaciones de Satanás por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Que nos quede bien claro esas tareas del Espíritu Santo. Pero note lo que dice allí el versículo 8 y 9. Dice el versículo 8 y 9, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esto es importante, usted que me está escuchando por primera vez, pero que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Cristo dice aquí, versículo 9, capítulo 16 de Juan, que no creer en el Señor Jesucristo es pecado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si la persona se mantiene con su pecado, el hombre con su pecado no podrá entrar a los cielos. Por tanto, toda persona debe creer en Cristo para ser perdonado y salvado y recibir la vida eterna. El que no cree, ese es pecado y ya ha sido condenado, dice en Juan 3:18. Entonces, si muere sin haber creído, lamentablemente tengo que decirle que usted se irá al infierno, porque con su pecado usted no puede entrar al cielo. Y después que usted muere, nadie puede pedir perdón por su pecado. Cristo nos da la oportunidad mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí en la tierra, nos da la oportunidad que nos arrepintamos y le pidamos perdón por nuestro pecado, creamos en el sacrificio de Cristo en la cruz y entonces seremos salvos. De lo contrario, irá a pasar la horrenda eternidad en el infierno. Que le quede muy claro esto si usted todavía no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y usted que sí cree, que ya sabe, que ya recibió a Cristo, por favor, léale este pasaje a alguien que usted conozca y lo ame para que salve su alma. Es más, amar al prójimo. Una de las cosas que debemos hacer cuando amamos al prójimo, que es un mandamiento, es hablarle de Cristo para que se salve y no vaya al infierno. Versículos del 10 al 11 habla aquí lo siguiente. Del 10 al 11 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La muerte de Cristo en la cruz puso a nuestra disposición una relación personal con Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos declara justos, perdonados y nos libra del castigo de nuestros pecados. ¿Ve la importancia de creer en Cristo?
Dios inmediatamente nos declara justos. Recuerde que Cristo murió en la cruz llevando todos nuestros pecados. Versículo 13. La verdad a la que nos guía el Espíritu Santo es la verdad acerca de Cristo. El Espíritu también nos ayuda mediante una práctica paciente, nos lleva a discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo está morando en nosotros y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. En este pasaje, Jesús también dijo que el Espíritu Santo, pero dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les diría las cosas que habían de venir. Importante. ¿Qué cosas habrían de venir? Su misión aquí en la tierra, la misión de los discípulos, la oposición que encontrarían, que tenían que enfrentarse y el resultado final de sus esfuerzos aquí en la tierra predicando la palabra de Dios. Esas eran las cosas que habrían de venir. No, los discípulos no entendieron todo esto hasta después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo reveló verdades a los discípulos que ellos luego escribieron en los libros del Nuevo Testamento y que ahora están, o todos nosotros tenemos, a nuestra disposición. Por eso, los escritos de los evangelios y todas las epístolas que vemos en el Nuevo Testamento revelan lo que Cristo es y será para cada uno de nosotros, lo que Cristo está haciendo y lo que hizo. Y su muerte en la cruz y resurrección para el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Le exhorto en esta mañana a usted que ya recibió a Cristo, compartir esta enseñanza con aquellos que usted conoce que no han aceptado a Cristo. Por amor a Dios, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos, pero alguien tiene que explicarle, alguien tiene que hablarle de Cristo. Y usted, que ya es cristiano, tiene esa responsabilidad según nos enseña la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.